Muy buenos días, sean todos bienvenidos en este día. Hoy, 22 de diciembre, nos encontramos acá como siempre para la gloria de Dios en la iglesia Rosa de Sarón. Quien les habla, su hermano y servidor Jesús Rosales. Damos gracias a Dios por aquellos que están presentes en este lugar y también a los seguidores del canal de YouTube La Rosa de Sarón, quienes han estado siguiéndonos y a la vez edificándonos con sus visitas y con sus comentarios cada domingo. Hoy, como siempre, estamos en este lugar para proseguir con la enseñanza acerca de Abraham, y el título, como ya hemos expuesto en otras semanas, se titula como Abraham, el primer misionero de Dios. Hemos estado hablando de la vida de este hombre conocido como el padre de la fe, conocido como el patriarca, conocido como el hombre que dejó su tierra y su parentela, conocido como el amigo de Dios en otras partes de las Escrituras, y que Dios en su gracia lo exaltó por su misericordia y por su soberanía a través de estas promesas que se encuentran en Génesis capítulo 12, como habíamos desarrollado en la clase pasada, de que Dios no solo lo llamó, sino que también le dio promesas conocidas como la séptuple promesa de Adonai. Allí estuvimos desarrollando y escudriñando cada promesa que Dios en su gracia le entregó a este hombre, y haciendo un poco de recapitulación de lo que hemos estado escudriñando en estos capítulos de Génesis 11, 12. Recordemos que Abraham salió por la gracia de Dios a un propósito divino y trascendental. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, y allí el Señor visitó la vida de este personaje que hasta hoy se ha reconocido como ese hombre que Dios levantó para fundar y establecer la nación conocida como Israel. Recordemos que Abraham vino de ese linaje de Sem, y su padre, llamado Taré, se encuentra dentro de ese clan de aquellos patriarcas. Sin embargo, Abraham fue el personaje principal de esta historia que vemos claramente en ese capítulo 12, y que culmina en cuanto a las personas de Abraham en Génesis capítulo 25. O sea que podemos decir que en Génesis gran parte de estos capítulos o de estas palabras nos habla de Abraham, nos habla de la promesa que el Señor le entregó, y también vemos cómo se fue renovando estas promesas que le entregó el Señor a Abraham a través de su hijo Isaac y luego Jacob. Entonces, haciendo un poco de recapitulación a lo que sucedió con Abraham, recordemos que Abraham tuvo un proceso no solamente en su salida, sino también en cuanto a su padre y a su hermano. Recordemos que la vida de Abraham no fue una vida, en este caso, de manera literal, él salió, sino que hubo un proceso allí que encontramos en Génesis capítulo 11, verso 27, lo cual nos muestra que él perdió a un hermano y luego perdió a su padre. Y cuando fue o salió de Ur de los Caldeos, permaneció en Harán, y allí estuvo aproximadamente 5 años o más. Lo que vemos claramente que nos enseña en parte que nosotros, cuando somos llamados por el Señor, no siempre salimos, como dicen por allí, de una forma alegre. En parte nos cuesta despojarnos muchas veces de las cosas que teníamos o aún tenemos en nuestras vidas. Entonces Abraham no es un personaje, digamos, particular, sino que refleja nuestra naturaleza como hijo de Dios. Cuando el Señor nos llama, siempre hay quizás un poco de resistencia, quizás obstáculos, y quizás hay un entorno no solamente familiar, sino también emocional, que a veces nos impide el continuar con lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, en toda esta historia, queridos hermanos, que hoy ya vamos a culminar, vamos a la parte número 3,
llamada La victoria de un hombre de fe, y se encuentra en Génesis capítulo 13, del verso 1 al 4. Y la tercera parte tiene una subdivisión, la número A y B, por la letra A y B. La A, que es la primera que vamos a escudriñar, se titula como Salida de un fracaso espiritual, y la B como un nuevo avivamiento espiritual. Y vamos a ver por qué se ha titulado un fracaso espiritual. Ahora bien, yo le invito a la iglesia y a los que están conectados que nos puedan acompañar en Génesis capítulo 13, del 1 al 4. Vamos a estar leyendo esos versículos. Luego vamos a detenernos en el versículo número 1 y 2, y después continuamos con la segunda parte. Dice la escritura en Génesis capítulo 13, del verso 1 al 4. Primeramente, esos son los versículos solamente que vamos a estar escudriñando para cerrar hoy con esta enseñanza. Y dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Luego leemos el 3 y el 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Esos serían los versículos del 1 al 4. Sin embargo, vamos a detenernos en la primera parte. Como le acabo de decir, el título de la parte A es salida de un fracaso espiritual. Y vemos claramente, queridos hermanos, que el versículo 1 y 2 del capítulo 13 de Génesis precede a un acontecimiento que surgió de una desesperación, podríamos decir, que tuvo Abraham en un momento de su vida. Recordemos que Abraham había salido de Ur de los caldeos, y de allí se trasladó a Harán, y de Harán se trasladó a Canaán. Fueron algunas paradas que él hizo, donde él había incluso edificado unos altares, como habíamos visto la semana pasada. Uno de ellos fue en Siquem y otro fue en Betel. Entonces Abraham, estando allí en Betel, en ese lugar, dice la escritura en Génesis capítulo 12, no vamos a leerlo, pero para hacer un poco de contexto, la escritura nos muestra que hubo una hambruna en ese lugar. Hubo una hambruna que no era, por cierto, algo nuevo. Eso ya había pasado posteriormente en otros momentos de la historia, no con Abraham, sino con otros patriarcas. Pero Abraham no fue la excepción. Él también experimentó esta hambruna. Y vemos que él, en su incertidumbre y necesidad, él salió de allí y se fue a Egipto. Y en Egipto él pensó conseguir la provisión para su esposa, su sobrino y aún para sus siervos y su ganado a la vez. Entonces Abraham trató de buscar una solución al problema que estaba viviendo. Abraham se desesperó, amados hermanos, como ser humano que fue y como somos nosotros realmente. Y dice la escritura que en ese momento, estando en Egipto, trató bajo una forma estratégica y humana de ocultar la verdadera relación que tenía con su esposa, Sarai. ¿Y qué sucedió? Fíjense que al momento de la historia que nos muestra en ese capítulo 12, en esos versículos de 8 en adelante, nos dice que el Señor mismo, Jehová, intervino en este asunto. ¿Y por qué intervino? Porque no era el propósito de Dios que Abraham estuviera en Egipto. Recordemos que el lugar que Dios había establecido para Abraham y su descendencia era Canaán. Entonces Abraham se sale del propósito de una manera temporal
y se va a Egipto para buscar una provisión. Buscó lo que no tenía en ese momento porque la hambruna se había propagado en ese lugar. Y tristemente tuvo que hacer muchas cosas, pero al final el Señor, como es soberano y todopoderoso, dice su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces vemos claramente cómo el Señor retoma y vuelve otra vez a alinear el camino que trazó para Abraham y llevarlo nuevamente a la tierra que el Señor le había ya entregado de antemano. Entonces el versículo 1 del capítulo 13 nos dice que Abraham subió, ¿de dónde? De Egipto, hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Entonces, dice el verso número 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué sucede acá? Vemos que en el capítulo 12 se ha considerado que es una figura o quizás una simbología de lo que iba a pasar en la tierra de Israel cuando iba a ser llevada u oprimida por Egipto. Recordemos que Israel en su momento histórico no fue en el tiempo de Abraham, sino después de Jacob, cuando ya se finaliza ese clan de Abraham, Isaac y Jacob. Sucedió que dice la escritura claramente en Éxodo específicamente de que se levantó un faraón o un gobernador que no conocía a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, los israelitas fueron oprimidos por 400 años. ¿Y qué pasa después? Nos dice la historia que Dios intervino y sacó a su pueblo de allí, pero con mano dura. Pero hizo milagros y prodigios. Y a la final, cuando Israel sale de Egipto, dice la escritura que salió con riquezas. Salió con oro, con plata. O sea que Dios no solamente lo sacó de Egipto, sino que lo bendijo. Y de esta manera vemos que Abraham también fue bendecido por el mismo Dios y usó al faraón. Porque de cierta manera, aunque Abraham había mentido, o usó una media mentira realmente, porque eso fue lo que sucedió, mis hermanos, dice la escritura que el faraón le dio a Abraham ganado, plata y oro. Entonces, claramente observamos que el faraón despide a Abraham de Egipto porque Dios intervino allí con unas plagas. Y al final sale Abraham con toda esta bendición que prácticamente Dios permite en su soberanía que se llevara. Abraham se llevó todas estas cosas que le entregó el faraón, porque era común, por cierto, ya que Sarai se encontró de cierta manera en el harén, que así se le conoce en cuanto a la monarquía, mucho de ella, la monarquía de los árabes, en este caso de los egipcios. Todos ellos tenían un harén donde tenían a sus mujeres. Recordemos que lo que se conoce como la poligamia es una cultura que aún se practica dentro de lo que es el Islam. Es normal para ellos el tener muchas mujeres. Entonces Sarai, iba a entrar o entró a ese lugar, pero el Señor tuvo que sacarla, porque si no, ustedes sabrán lo que hubiera pasado en este caso si se hubiera salido del margen de lo que iba a hacer el faraón con Sarai. Sin embargo, Dios siempre, hermano, da una salida para todas las cosas. Entonces aquí vemos que hubo una salida de un fracaso. Para muchos de nosotros el fracaso es como el final de las cosas. Sin embargo, para Dios el fracaso no es así. El fracaso, hermano, es una etapa incluso de la vida cristiana. El fracaso nos lleva a nosotros a aprender y a conocer aún más a nuestro Creador. El fracaso nos lleva a ver la gloria de nuestro Dios y a ver que Dios es misericordia, amor, gracia y también justicia. A la final, todo fracaso para el mismo Dios debe ser un proceso el cual debemos pasar para conocer más a nuestro Señor. Muchas veces el fracaso nos lleva a estancarnos o incluso alejarnos de las cosas que Dios prometió en nuestra vida. Muchos hijos de Dios se apartan cuando fracasan en el camino. Sin embargo, aquí vemos que Abraham no se estancó, no se quedó allí
en Egipto, ni tampoco se apartó de ese propósito, sino que cuando vemos la historia, en Génesis capítulo 13, del 1 al 4, nos encontramos que Abraham, ¿qué hizo? Él, aunque salió de un fracaso de Egipto, él regresa nuevamente a ese propósito. Y si vamos a la parte B de esta historia, vemos claramente que en esta imagen que quise traer para ustedes y proyectar, como leímos en el capítulo 13, verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Esto fue lo que pasó. Abraham salió con muchas riquezas. Abraham salió con todas estas provisiones que realmente para el mundo antiguo una riqueza no se medía por las tierras, por cierto, que poseía, sino por el ganado y por el oro que en sí tenía. Entonces esto era en sí la riqueza de una persona de aquella época, una persona que tuviera un ganado como tuvo Abraham y una cantidad de oro y plata de esa magnitud, realmente era considerado como un hombre rico. Y por esa razón dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces Abraham sale de este fracaso de Egipto, pero regresa nuevamente, entrando ahora a la parte B, y dice que un nuevo avivamiento espiritual. ¿Y por qué se tituló como un nuevo avivamiento espiritual, amados hermanos? Vemos claramente que nos dice el verso número 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hacia dónde? Hacia Betel. ¿Y qué sucedió en Betel? ¿O qué había sucedido anteriormente? Recordemos que Abraham se había detenido antes de salir de Canaán para ir a Egipto, y él estuvo en Betel. ¿Y qué hizo Abraham en Betel? Había edificado un altar. Eso lo leímos la semana pasada. Vimos ese acontecimiento cuando Abraham edifica un altar y él había invocado el nombre del Señor. Y esa palabra invocar literalmente quiere decir proclamar. No es solamente invocar de una manera literal, sino que Abraham proclamó el nombre del Dios vivo. Y eso es lo que a nosotros nos debe enseñar, que nosotros como cristianos no solamente estamos para invocar el nombre del Señor, que lo hacemos acá todos los domingos, sino también para proclamar al mundo de que Dios es real, de que Dios es bendito por los siglos de los siglos. Entonces dice que, prosiguiendo con el versículo, dice: hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai. La palabra Betel anteriormente tiene un significado como luz. Eso es una palabra que tiene una raíz, Bet, que significa casa, casa en sí, o espacio. Pero él quiere decir Dios en el hebreo, Dios o el fuerte, o el grande, o el poderoso. De ahí viene el Shaddai, ese prefijo. Entonces Betel, de una manera compuesta, quiere decir casa de Dios. Y Ai, por cierto, quiere decir ruinas, escombros. Eso quiere decir Ai. Para que tengan en cuenta que cada palabra allí hay un significado no solamente histórico, sino también simbólico y figurativo a la vez. Y dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces Abraham retoma el llamado, hermanos, y es lo que el Señor quiere de nuestras vidas, que si hay un fracaso que podamos experimentar en la vida cristiana como hijos de Dios que somos, no es una causa para alejarnos más del Señor, porque Abraham pudo alejarse del Señor y haber regresado a Ur de los Caldeos, porque dijo: fallé, mentí, cometí este error, este pecado, casi pongo en peligro a mi mujer por toda esta situación. Pero Abraham, ¿qué hizo? Dios intervino, sacó a Abraham nuevamente de Egipto, lo traslada al propósito. ¿Y Abraham qué hace? Abraham renueva su propósito en Dios, se arrepiente y vuelve otra vez a invocar el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere en sí en nuestras vidas, que aunque podamos fallar, aunque podamos fracasar, aunque podamos incluso, hermano, caer en la vida o en el camino, nos podamos volver a levantar.
Porque es lo que el Señor anhela de nosotros. No es que nos quedemos estancados o nos quedemos en Egipto. Abraham pudo haberse quedado en Egipto tranquilamente y pudo haber vivido una vida falsa y haber dicho que Sarai era solamente su media hermana en sí, porque lo era, por cierto. Génesis capítulo 20 lo vamos a ver. Capítulo 20 nos dice. Entonces, amados hermanos, la invitación que nos hace el Señor hoy a través de esta enseñanza es que nosotros podamos cada día renovarnos en el Señor, en su presencia y en lo que el Señor nos ha entregado como hijos de Dios. Que los propósitos que tenemos nosotros, que Dios nos ha entregado y revelado por su gracia, recordemos que no va a ser fácil, que muchas veces nos va a costar, vamos a tropezar, vamos a resbalar, a veces hasta vamos a caernos, porque su palabra nos enseña. Dios no ocultó los fracasos de sus hijos, por cierto. No ocultó el fracaso de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de David, por cierto, que fue uno de los más escandalosos en la historia de los hombres de fe del antiguo pacto. Al contrario, David fue un gran rey que fue conforme al corazón de Dios. Pero la Escritura no ocultó jamás lo que hizo David. Al contrario, expone el pecado de David y lo deja escrito allí. ¿Para qué? ¿Para que nos burlemos de David? ¿Para que nos creamos más santos que David? De ninguna manera. Todo error, todo pecado, todo fracaso que podamos nosotros vivir, hermano, como hijos de Dios, nos debe ayudar a levantarnos humildemente con un corazón contrito y humillado y reconocer que hemos pecado contra Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham regresa nuevamente a la tierra a la cual el Señor le había entregado, vuelve a ese altar donde había edificado e invocado el nombre del Señor y nuevamente invoca el nombre de Jehová. Y eso es realmente ser un hombre de fe. Un hombre de fe no es aquel que solamente cree. Un hombre de fe es aquel que reconoce que no puede hacer nada sin Dios. Un hombre de fe reconoce que necesita de su Creador. Un hombre de fe se levanta aún cuando se cae. Un hombre de fe se levanta aún en el fracaso. Y Abraham estuvo en esos momentos difíciles, pero jamás se detuvo, jamás se rindió, jamás se resignó. Él pudo haber dicho: yo regreso de los caldeos a mi vida pasada, pero Abraham no. Abraham continuó con aquella faena celestial y prosiguió con el propósito del Señor. Y damos gracias a Dios por la vida de este hombre, amados hermanos. Como vemos en el mapa de este trayecto, vemos que el mapa nos muestra 3 puntos. Primeramente, desde Ur a Harán, Génesis 11, versos 27 y 32. Y luego se traslada desde Harán a Canaán. Pero en ese viaje, como hablamos, Abraham se detuvo allí porque su padre había muerto. Todos hemos pasado quizás por un momento difícil en la familia, donde no queremos que un ser querido se muera, ¿verdad? Nadie desea eso. Yo oro al Señor para que dé fuerzas a cada familia en este día, para que puedan continuar, porque no es fácil el dolor, la tristeza de perder a un ser querido, o cuando se encuentra en un momento trágico de quizás de agonía o quizás de enfermedad. Y Abraham pasó por ese momento, hermano. Abraham perdió a su papá y a su hermano también. Pero Abraham, ¿qué hizo? Se renovó en el Señor, renovó las fuerzas, prosiguió, no se detuvo, mis hermanos. Y aunque se desvió, como vemos en el mapa, hacia Egipto, que es una figura del mundo, por cierto, porque claramente Egipto, ¿qué es? La idolatría, el paganismo, todo aquello que es mundanal. Pero después se regresó al propósito y adoró al Señor. Y yo quiero concluir esta enseñanza en la imagen que prosigue. Como vimos claramente, Abraham adoró al Señor en el lugar donde había edificado el altar en Betel, verso número 4 de Génesis 13. Pero también quiero concluirlo con 3 pasajes de la Sagrada Escritura que lo que hice fue unirlos para que podamos ver de una manera resumida lo que hizo Dios con Abraham. Y vamos a concluirlo
y si pueden leerlo acá en la pantalla, porque es que yo la cita como tal las tengo, pero yo las quité y lo que hice fue unirlas. Una se encuentra en hebreo y otra se encuentra en Romanos, pero ya después les doy la cita para que la puedan buscar si desean en sus casas. Sin embargo, vamos a leer estas citas bíblicas como conclusión a esta enseñanza acerca de Abraham, el primer misionero de Dios. Y dice: por fe, Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, esto se encuentra en Hebreos capítulo 6, amados hermanos, este pasaje ahora de acá. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Y aquí hay otra cita bíblica. Esto se lo dejo de tarea a ustedes para que la busquen. Esta es otra cita bíblica que se encuentra en la Biblia. Así que lo buscan los hermanos como tarea. El cual creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchos pueblos. Fíjense que dice el cual creyó. En esperanza contra esperanza. Y luego prosigue diciendo: conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y aquí hay otra característica. Dice: y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara. Otra característica: sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe. Porque la fe es una persona, hermanos, y esa persona se llama Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la fe realmente, no es un concepto como muchas veces creen. La fe es una persona, hermano, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y ese es lo que el Señor hace cuando llama. El Señor no solamente entrega promesas, sino que cumple con ellas. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor prometió, lo cumplirá, amados hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y damos gracias a Dios por su vida y por este día. Muchas gracias por su tiempo.